la palabra a mi compañera Ana Fer, que también es del Departamento de Educación, que nos va a dar la explicación de esta exposición. Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arocena. Mi nombre es Ana Fernanda y voy a apoyar a mi coordinadora Fabiola en esta exposición que se llama Saturnino Herrán y otros modernistas. Cualquier pregunta o comentario con toda confianza me pueden interrumpir. Esta exposición, Saturnino Herrán y otros modernistas, la estamos presentando al público del Museo Arocena en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y con el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. Esta exhibición tiene como objetivo, además de darle a conocer al público de la comarca lagunera el trabajo de este pintor tan importante, Saturnino Herrán, tiene también como objetivo celebrar el primer centenario luctuoso de Saturnino. Saturnino Herrán nació en julio de 1887 y falleció con tan solo 31 años de edad en 1918. El año pasado acabamos de celebrar su primer centenario luctuoso. Esta pequeña exposición, que consta de un poco más de 35 piezas, es una pequeña muestra del trabajo tan importante y destacado de Saturnino Herrán, además de que está acompañado Saturnino por algunos de artistas contemporáneos, artistas que fueron compañeros suyos en la Escuela Nacional de Bellas Artes, antes la antigua Academia de San Carlos, como Diego Rivera, Joaquín Clausel, entre otros. Esta exposición está dividida en 3 núcleos. Vamos a comenzar conociendo un poco del trabajo de Saturnino cuando él era un estudiante en la Academia de San Carlos. Posteriormente pasaremos a la parte media de su trayectoria como un artista de estilo modernista, además de conocer algunas de sus influencias, como el realismo español, por ejemplo, y posteriormente terminamos con el trabajo de Saturnino como el productor de pinturas y piezas artísticas que representan el sincretismo cultural de México, es decir, la unión de lo hispano con lo prehispánico. Cualquier duda o comentario, con confianza me pueden interrumpir y vamos a avanzar de este lado. Por favor, cuidar con toda confianza me lo pueden indicar. De igual manera, si desean separarse para caminar de manera independiente, pueden hacerlo. Vamos a comenzar con este autorretrato de Saturnino Herrán. Saturnino Herrán nació en Aguascalientes en 1887. Él fue hijo único. Sus padres lo desearon durante 6 años y finalmente nació Saturnino en julio de 1887. Él, como les comentaba, fue hijo único y paradójicamente antes de su nacimiento, 6 años antes de su nacimiento, su padre, que era una figura política de Aguascalientes y también escritor, escribió un libro que se llamaba El qué dirán, donde hablaba de un joven que con 20 años de edad ganaba un premio a nivel nacional en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esto lo escribió sin saber que tiempo después su hijo, con 16 años de edad, ganaría un premio de tal envergadura justamente en la Academia de San Carlos. Entonces, pues él escribió este libro sin saber, y Saturnino desde muy joven tuvo interés en las ciencias y en el dibujo científico. Cuando él era adolescente, se metió a estudiar la preparatoria, una preparatoria especializada en ciencias y en ingeniería. Sin embargo, desde muy chico él supo que tenía talento natural, principalmente para el dibujo. En Aguascalientes él se codió con muchachos que posteriormente serían personalidades muy importantes de su época, como por ejemplo el poeta Ramón López Velarde y el científico y político mexicano Alberto J. Pana. El padre de Saturnino Herrán murió en 1903. Sabemos que en esa época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el pilar económico de una familia siempre fue la figura paterna. Entonces, a partir de la muerte del padre de Saturnino Herrán, su mamá se vio en la necesidad de mudarse a la Ciudad de México con el objetivo de conseguir trabajo. Y estando en la Ciudad de México, Saturnino Herrán conoce o se entera de la existencia de la Academia de San Carlos y, dado su talento para el dibujo, decide inscribirse en esta escuela, donde pronto se destaca en la clase del profesor español Antonio Fabrés como un gran dibujante y sobre todo como un estudiante de lo natural. Saturnino Herrán poseía, dentro de este abanico de talentos para el dibujo y la pintura, poseía una habilidad para observar muy interesante, que lo destacó pronto del resto de sus compañeros. Con 16 años él ganó diferentes menciones honoríficas en la escuela, lo que le valió los celos de algunos de sus compañeros, que posteriormente se convertirán en pintores muy importantes, como Diego Rivera y Roberto Montenegro. Aquí vemos algunos dibujos hechos por Saturnino con acuarela, con agua fuerte, a lápiz, y en particular quiero mostrarles este pequeño dibujo que representa un tocado al estilo mexica o al estilo azteca. Saturnino Herrán, como les comento, él era huérfano de padre, se quedó sin padre en 1903, así que se vio en la necesidad de ayudar económicamente a su madre. Él tuvo varios trabajos, entre ellos fue contador de algunos despachos, además de ir a la escuela de dibujo por las tardes,
y consiguió un trabajo muy interesante en 1907. En 1907 se estaban haciendo varias excavaciones en la zona arqueológica de Teotihuacán, que de hecho se va a convertir en el primer museo de sitio de la Ciudad de México, y ahí él consiguió un pequeño trabajo como dibujante, como copista de un templo que se llama el Templo de la Agricultura. Al momento de estar trabajando como copista en las excavaciones de Teotihuacán, Saturnino Herrán descubre algo muy interesante, descubre que siente especial predilección por representar por medio de dibujo el pasado prehispánico. Más adelante vamos a ver en otra sección de esta exposición cómo Saturnino va a integrar varios elementos del pasado prehispánico con su presente, con el momento que él estaba viviendo, una época en donde se empezaba a gestar el movimiento revolucionario, con toda la herencia hispánica que nosotros poseemos. Aquí hay un ejemplo de algunas de las acuarelas que durante toda su vida Saturnino va a hacer, siempre inspirado por símbolos del pasado prehispánico, que se detonaron en este episodio en el que trabajó como dibujante en Teotihuacán. Si me acompañan de este lado, les quiero mostrar esta fotografía que nos muestra a Saturnino Herrán de este lado, justo al lado de su profesor preferido y un profesor que lo tenía en alta estima, el pintor español Antonio Fabres. Saturnino Herrán fue alumno de artistas muy destacados en la Academia de San Carlos, entre ellos el pintor Antonio Fabres y otro artista mexicano de origen alemán llamado Germán Gedolius. Germán Gedolius va a ser maestro de composición y de color de Saturnino. Antonio Fabres le va a enseñar dibujo, también le va a enseñar composición. Y en esta fotografía podemos ver varios alumnos de la clase de Antonio Fabres, en los que destaca en la parte de arriba Diego Rivera, que va a ser popular por ser amigo de todos estos personajes, incluido Saturnino Herrán. Sin embargo, la personalidad de Diego Rivera va a ser muy diferente a la de Saturnino, que va a ser siempre melancólico, sencillo pero tímido, mientras que a la inversa era Diego Rivera y siempre molestó, según algunas crónicas de la época, a Saturnino por ser el favorito del profesor Antonio Fabres. Entonces aquí tenemos a los compañeros de Saturnino. Saturnino desde muy chico va a padecer mucho de problemas de salud, principalmente problemas estomacales. De hecho, en octubre de 1918, cuando él fallece de complicaciones debido a una operación que le hicieron por problemas gástricos. Saturnino durante toda su vida, según crónicas de la época y personas que lo conocieron, va a ser una persona de una complexión sumamente delgada, alto, muy delgado, que siempre va a caminar en esta posición debido a los problemas gástricos que padeció durante toda su vida. Si gustan, vamos a pasar a la segunda sección, donde vamos a hablar de las características de la obra de Saturnino Herrán. Estamos hablando de principios del siglo XX. A principios del siglo XX en Europa estaban viviendo diferentes movimientos artísticos en el mundo cultural europeo que conocemos como vanguardias. Los pintores acababan de romper con una tradición muy académica y rígida en el arte, en sus diferentes modalidades, en la pintura, en la literatura, en la escultura, y estaban surgiendo diferentes movimientos conocidos como vanguardias, donde los artistas europeos procuraban un arte mucho más libre, mucho más intuitivo, y tenemos el nacimiento de corrientes muy populares y muy importantes, como por ejemplo el cubismo, el postimpresionismo, el expresionismo abstracto, la abstracción geométrica, entre muchos movimientos diferentes. En América, las academias trataban de transmitir todas estas vanguardias, sin embargo, de cierta manera seguían teniendo cierta rigidez. Sin embargo, artistas muy populares como por ejemplo Diego Rivera, Roberto Montenegro, David Alfaro Siqueiros van a asimilar muchas de las corrientes y movimientos artísticos que se estaban imponiendo en Europa. Sin embargo, las van a asimilar de manera que también van a imprimir un sello personal, y van a imprimir un sello que conocemos como el sello nacionalista. Es decir, van a utilizar su arte como una especie de altavoz de diferentes causas sociales, y también de manera que pueda representar o de unificar diferentes símbolos nacionales con motivos de promover la unidad nacional, tener una identidad propia que identifique a todos los mexicanos, y de representar tanto el pasado prehispánico como el pasado hispánico como una sola cosa, como una sola identidad, la identidad mexicana. Entre varias vanguardias, entre varios estilos que se van a asimilar en México, que van a asimilar artistas como los que los menciono, incluyendo Saturnino Herrán, va a ser una corriente española conocida, una corriente muy popular en España conocida como el realismo. El realismo es una corriente artística en la cual se trata de plasmar la realidad sin temor a la fealdad, sin temor a lo feo, sin temor a lo crudo, siempre con una impronta social.
En este espacio pequeño podemos ver dos pinturas de un artista contemporáneo de Saturnino Herrán conocido como Ángel Zárraga. Ángel Zárraga fue un artista duranguense, él nació en México, sin embargo vivió gran parte de su vida en España, donde asimiló todas estas vanguardias europeas, entre ellas la pintura realista. Aquí podemos ver dos pinturas que originalmente están en exhibición en el Museo Nacional de Arte, donde podemos ver un uso muy interesante del color, un uso muy interesante de las luces y las sombras, y las luces y las sombras tienen como objetivo este tratamiento tan interesante, transmitir cierto perfil psicológico y actitudinal del personaje retratado, sin temor a representar la fealdad, sin temor a representar la crudeza, sin temor a representar la realidad tal cual Ángel Zárraga lo ve. Y Saturnino Herrán, a su manera dentro de la academia, va a asimilar esta manera de plasmar la vida cotidiana. En la parte de atrás tenemos otro pintor, esta obra estuvo exhibida aquí en México, mientras este artista vivía, fue conocida por varios artistas, entre ellos fue conocida por Saturnino Herrán, a quien causó gran impresión. Esta obra también es una obra que va por la misma línea que Ángel Zárraga, es una pintura realista de influencia española, una corriente moderna, una corriente de la época que causó gran impresión en Saturnino, donde lo que más impresionó a Saturnino fue el uso de modelos que no eran propiamente personajes que iban a ser idealizados o plasmados siguiendo cierta estética o ciertos cánones de belleza, sino que vemos la representación de la realidad tal cual se puede observar. Siguiendo la línea de Ángel Zárraga y de Juan Telles, podemos ver en los laterales pequeños dibujos hechos por Saturnino Herrán en carboncillo sobre papel, donde podemos ver la influencia que estos dos artistas y el realismo español tuvieron en ellos. Saturnino Herrán va a ser un artista realista que también va a formar parte de una corriente también de la época conocida como simbolismo. El simbolismo es una corriente artística en la cual se plasman escenarios que pueden ser reales, pero que están encerrados en una aura de ensoñación, en una aura como etérea, donde lo más importante, además de plasmar la realidad tal cual se ve, tal cual se percibe, es también brindar una interpretación de la realidad muy particular. Es un arte bastante personal que Saturnino Herrán va a promover, como lo podemos ver en esta anciana con esfera, una pintura realista, pero a su vez de cierta manera simbólica, al igual que también en estos pequeños dibujos que vamos a ver a lo largo de toda la exposición. Esta es la segunda, más que el realismo que él rescató, el realismo español en su trabajo, más que el plasmar la naturalidad tal cual él la ve, es la integración de dos culturas, la cultura hispánica con la cultura prehispánica. Muchos en México tendemos a irnos siempre hacia un lado o hacia el otro, pero la realidad es que la mexicanidad, lo mexicano, es producto del encuentro entre dos culturas diametralmente distintas. A eso se conoce como sincretismo cultural, y un artista que supo muy bien representar esta dualidad del mexicano, que a su vez no es una dualidad, sino que son dos cosas que están integradas en un solo cuerpo, fue Saturnino Herrán. Tenemos nosotros una serie de artistas que consideramos patrimonio nacional, como por ejemplo Diego Rivera, Frida Kahlo, José María Velasco, David Alfaro Siqueiros, y uno de estos 10 artistas muy importante que me parece personalmente que es uno de los que mejor representa lo mexicano es Saturnino Herrán, y vamos a poder ver ejemplificado esto en la última sección con Andrés Blaestein, y les quiero platicar aquí de algo muy importante. Los pintores de aquella época, debido a que las vanguardias artísticas estaban viviendo en Europa, principalmente en París, todos ellos tenían como ilusión viajar a Europa y conocer artistas también de su época, como de Pablo Picasso, Gauguin, Cézanne, entre otros. Muchos artistas muy importantes como Diego Rivera, por ejemplo, ganaron becas o obtuvieron el apoyo económico suficiente para poder mudarse a Europa, vivir ahí un tiempo y asimilar todas estas vanguardias que les estoy comentando. Sin embargo, Saturnino Herrán, debido a que su madre era una mujer viuda y debido a que se acababa de casar, buscar obtener becas o la oportunidad de viajar a Europa, él siempre radicó aquí en México, así que su manera de asimilar lo europeo fue siempre muy interesante. Estando aquí en México, Justo Sierra tenía como proyecto personal y particular, entre muchos otros, pintar un friso monumental en el viejo Palacio Nacional, que actualmente es el Palacio de Bellas Artes. Así que él lanzó una convocatoria por medio de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que actualmente es la Secretaría de Educación Pública, lanzó una convocatoria para que artistas y estudiantes de la Academia de San Carlos hicieran un proyecto de friso para el Teatro Nacional, actualmente el Palacio de Bellas Artes. Y un artista que respondió casi inmediatamente a la convocatoria fue Saturnino Herrán.
Saturnino Herrán creó un tríptico, creó el estudio, el proyecto de un tríptico que se iba a llamar Nuestros Dioses Antiguos, donde iba a mezclar símbolos de la religión católica con símbolos de la religión politeísta mesoamericana o náhuatl. Por ejemplo, dioses como Quetzalcóatl, la Coatulicue, con crucifijos, e iba a representar muy a su manera el encuentro de dos mundos, el encuentro de dos culturas, la hispánica y la prehispánica. Saturnino Herrán estaba listo para llevar a cabo este friso y él creó de manera muy detallada y exacta varias acuarelas, entre ellas la original de esta reproducción es una acuarela, se llama Nuestros Dioses Antiguos. Bueno, están numerados, hay número 1, número 2 y número 3, son 3 piezas. Él hizo las acuarelas y los trabajos preparatorios. Desgraciadamente, él falleció antes de poder llevar a cabo este friso, así que después de su fallecimiento en 1918 y después de que terminara el conflicto revolucionario, el proyecto fue encomendado a Diego Rivera. En Palacio de Bellas Artes se encuentran varios frisos hechos por Diego Rivera. Si Saturnino Herrán no hubiera fallecido tan joven, seguramente lo que veríamos en el lugar del mural de Diego Rivera serían esta serie de 3 proyectos conocidos como Nuestros Dioses Antiguos. Esta es una de las obras más importantes de Saturnino, sin embargo esta es una reproducción, tenemos la original de otra de sus obras más importantes, conocida como La Ofrenda, de este lado, que va muy bien con el género de una pintura, se refiere al tema o la temática de una obra de arte. Por ejemplo, hemos visto que Saturnino Herrán pintaba retratos, pintaba el rostro de una o de varias personas, mostrándonos su perfil físico y psicológico. Saturnino Herrán pintaba también, además de retratos, pintaba escenas costumbristas. Las escenas costumbristas son aquellas que nos muestran costumbres de la vida diaria o eventos cotidianos. Y esta es una de las obras cumbres que es Saturnino Herrán, una de las más conocidas, que tenemos el placer de exhibir en el Museo Arocena, y se llama La Ofrenda. Esta pintura nos muestra a un grupo de personas que se están dirigiendo a uno de los panteones que se encuentra cercanos a Xochimilco. Todos estos personajes están transportando flores de cempasúchil un 2 de noviembre para construir ofrendas en ese panteón. Y esta imagen de Saturnino Herrán, esta ofrenda que él creó, está inspirada en un tema muy popular de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se conoce como las 3 edades. Las 3 edades es un tema en el arte simbolista que les comentaba, donde se representan 3 personas que significan o simbolizan una etapa diferente de la vida: la juventud, la adultez y la madurez. Este simbolismo o esta escena de las 3 edades la vemos representada en estos 3 personajes que representan 3 etapas de la vida y que a su vez va muy bien con la fecha que Saturnino Herrán quiere representar, debido a que todos los seres humanos pasamos por estas 3 etapas: juventud, madurez y adultez y madurez, y finalmente terminamos literalmente en el panteón. Este ciclo vital termina con otro proceso conocido como la muerte. Estos personajes se dirigen rumbo a un panteón de Xochimilco, y en la parte de atrás podemos ver un cerro conocido como el Cerro de la Estrella, que seguramente ustedes conocerán. Esta pintura, todas las técnicas que Saturnino Herrán trabaja son las técnicas de la acuarela, las técnicas del óleo sobre tela, como es en este caso, pero quiero comentarles que Saturnino, además de ser un gran dibujante y un gran colorista o un artista que usa también y de forma tan impresionante el color, también fue un inventor de pinturas. Me refiero a inventor de técnicas. Sucede que durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1915, una manera de hacer lucha contra el gobierno en aquel entonces, una manera de hacerle lucha al gobierno era cortar todos los suministros de productos. Entre los suministros que se cortaron fue todo lo que los pintores requerían para pintar. Muchos de los materiales utilizados por artistas de la época eran de importación europea: óleos, acuarelas, papel, tintas. Por lo tanto, Saturnino, que fue un pintor que nunca abandonó México, que siempre permaneció aquí, tuvo que ingeniárselas con los materiales que tenía para crear sus propios materiales, y ahí creó un tipo de gises grasos. Por lo tanto, Saturnino pintaba al óleo, pintaba con acuarela y con un tipo de gis graso que él inventó. De hecho, varias de las imágenes que tenemos aquí en esta exposición, varias de las obras están creadas, están pintadas con estos gises grasos que Saturnino Herrán, en tiempos de crisis y de pobreza, adaptó para poder trabajar. Aquí estamos viendo algo que estamos aquí en la escultura Puerta de Sagrario. Son esculturas religiosas. Son esculturas religiosas
e históricas. Vamos a ver la pantalla. A ver.